Buen día, ¿cómo están? Dios les bendiga. Y bueno, ya es nuevamente tiempo de escuchar la palabra de Dios. Así que quiero invitarte a que puedas acompañarme en una oración. Posición número 1, bien sentados. Posición número 2. Posición número 3, juntamos nuestras manos, cerramos nuestros ojos y vamos a orar. Papito Dios, gracias por este día. Te pido que perdones todos mis pecados y me ayudes a ser obediente como Jesús. Gracias por todo lo que me das. Bendice a mi familia, bendice a mis compañeros y bendíceme a mí también. Pido esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Y hoy vamos a compartir una muy linda historia bíblica, pero antes de compartir nuestra historia bíblica, yo quiero invitarte para que puedas escuchar conmigo esta canción que nos recuerda algo muy importante. ¡Viper, Viper! ¡Mira, allá va el patito Juan! Sí, ¿sabes que ayer lo encontré? ¿Y sabes lo que me contó? ¿Qué te dijo? ¿Qué te contó? ¿Querés que te cuente? A ver, escucha. Encontré al patito Juan en la esquina del zaguán. Encontré al patito Juan en la esquina del zaguán. Y me dijo, ven que vamos a charlar, un consejo sano yo te voy a dar. Y me dijo, ven que vamos a charlar, un consejo sano yo te voy a dar. Obedece a tu papá. No. Obedece a tu mamá. ¿A mi mamá también? Y si lo haces el Señor, ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? larga vida te dará. Mira vos. Obedece a tu papá. De vuelta. Obedece a tu mamá. Bueno. Y si lo haces el Señor, larga vida te dará. Qué bueno, ¿eh? Cada día al despertar, a Jesús debes orar. Orar. Cada día al despertar, a Jesús debes orar. Qué bueno. Y también tu Biblia tienes que leer, porque así un niño bueno vas a ser. Y también tu Biblia tienes que leer, porque así un niño bueno vas a ser. Obedece a tu papá. De vuelta. Obedece a tu mamá. Está bien. Y si lo haces el Señor, larga vida te dará. Eso está buenísimo, ¿eh? Obedece a tu papá. Obedece a tu mamá. Y si lo haces el Señor, larga vida te dará. Yo, Viper, yo leo la Biblia y también a veces oro. ¿Seguro? ¿Seguro que lo haces todos los días? Sí, me parece que... Ahora no me acuerdo mucho, pero sí, yo lo hago, a veces lo hago, Viper. Mejor escuchar al patito Juan. Encontré al patito Juan en la esquina del zaguán. Encontré al patito Juan en la esquina del zaguán. Y me dijo, ven que vamos a charlar, un consejo sano yo te voy a dar. Y me dijo, ven que vamos a charlar, un consejo sano yo te voy a dar. Obedece a tu papá. Obedece a tu mamá. Y si lo haces el Señor, larga vida te dará. Obedece a tu papá. Vos también, Viper, ¿eh? Obedece a tu mamá. Y a tu mamá también, ¿eh? Y si lo haces el Señor, larga vida te dará. ¿Te lo imaginas al patito Juan cantando? Y
Escuchamos este consejo muy pero muy importante, que es la obediencia a nuestros padres. Pero también hoy vamos a hablar de la obediencia a Dios. Pero para eso vamos a ver el ejemplo que nosotros tenemos. Sabemos que nuestro ejemplo de obediencia es nuestro Señor Jesús. Vamos a ver la historia de hoy que nos habla de cómo Jesús fue obediente. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos, y el de los hijos a los padres. No sea que yo hiera la tierra con maldición. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia. ¿Por qué me buscaban? ¿No saben que en los asuntos de mi padre debo estar? Y aquí vemos nosotros lo que pasó con nuestro Señor Jesús. Esto encontramos en Lucas en el capítulo 2, donde nos habla de que el niño Jesús fue al templo. Ellos se fueron en un tiempo muy especial, que también es especial para nosotros, en el tiempo de la Pascua. Porque cuando llegaba la Pascua, todos tenían que ir al templo. Y cuando eso, Jesús tenía 12 años, cuando él fue con toda su familia. Y luego todos volvieron a su casa porque él vivía en Nazaret. Cuando volvieron, Jesús se quedó en el templo. Y la Biblia nos dice que sus padres buscaron a Jesús por 3 días. Imagínense lo preocupados que estaban sus padres cuando Jesús se perdió. Pero, ¿cómo pudo perderse? Es que en ese tiempo las mujeres y los niños iban primero a sus casas. Y luego iban los varones, los padres. Entonces, tal vez María pensó que Jesús estaba con José. José pensó que Jesús también estaba con María. Y por eso es que no pudieron hablarse y Jesús se perdió. Pero ellos fueron y le encontraron en el templo. Allí estaba Jesús. Estaba hablando con las personas acerca de la palabra de Dios. Porque él tenía mucha sabiduría. Conocía la palabra de Dios. Y cuando sus padres vienen y le dicen, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué hizo eso? Entonces Jesús les dice, ¿por qué me buscan? Tengo que estar en los negocios de mi Padre. Porque recordemos que Jesús es hijo de Dios. Y tenía que estar también en el lugar donde se adoraba a su Padre, en el templo. Pero luego nos dice la historia en Lucas, en el versículo 52, y quiero leer versículos 51 y 52, y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, es decir, les obedecía.
y su madre guardaba todas estas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. Jesús se sujetó a sus padres. Él fue obediente a sus padres, aunque Él es Dios. Y ese es un gran ejemplo para nosotros, porque tenemos que obedecer a nuestros padres. La Biblia nos dice, honra a tu padre y a tu madre. Honrar a papá y a mamá significa obedecerles. Jesús fue un ejemplo de obediencia a sus padres, a María, a José. Pero también la Biblia nos dice que Él obedeció a su Padre Celestial, a nuestro Papito Dios. Y dice en el versículo 8 de Filipenses 2, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nuestro Señor Jesús fue obediente hasta la muerte. Él obedeció a sus padres, pero también obedeció a su Padre Celestial. Y esto es un ejemplo muy importante para nosotros. La desobediencia es pecado. A Dios no le agrada la desobediencia. Pero nosotros muchas veces desobedecemos. A veces no nos gusta hacer lo que papá o mamá nos pide o lo que Dios nos pide. Y si nosotros tenemos ese pecado en nuestra vida, solo Jesús puede perdonarnos nuestro pecado. ¿Qué te parece si es que oramos en esta mañana y le pedimos perdón a nuestro Papito Dios por nuestra desobediencia? Y le pedimos que nos ayude a ser obedientes como nuestro Señor Jesús. Obedientes a nuestros padres, pero también obedientes a la palabra de Dios. Vamos a orar por esto. Posición número 1, bien sentados. Posición número 2. Posición número 3, juntamos nuestras manos, cerramos nuestros ojos, oremos. Papito Dios, gracias por el ejemplo de Jesús, que fue obediente en todo tiempo a sus padres terrenales y a su Padre Celestial. Perdóname mi desobediencia. Muchas veces no quiero obedecer a mis padres y no quiero obedecer la palabra de Dios. Perdóname, límpiame de mi pecado y ayúdame a ser obediente como mi Señor Jesús. Pido esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y ahora tenemos un tiempo para poder orar por aquellos que están de cumpleaños en este día y en esta semana. Vamos a orar, y si estás de cumpleaños en esta semana, una semana muy pero muy linda, ya que hoy es el día de la primavera, vamos a levantar nuestras manos, vamos a orar por los que están de cumpleaños. Oremos. Papito Dios, te pido que bendigas a los que cumplen años en esta semana. Dale salud, sabiduría y mucha fe en Jesús. Dale muchos años más de vida. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, chicos. Y hoy es un día muy, pero muy hermoso que Dios nos da. Inicia la primavera. El frío de a poco se está yendo y ya llega la estación donde todo florece. Es muy importante que estemos orando también por lluvias. Necesitamos la lluvia. ¿Para qué? Para que las flores puedan llenar los campos, los jardines y que todo sea muy, pero muy bello en esta primavera. También recordemos, lavémonos las manos constantemente, oremos por nuestros padres cuando salen para su trabajo, que Dios les proteja. Y chicos, demos gracias a nuestro Papito Dios por todo lo que Él nos da. Nos vemos en la próxima semana. Dios te bendiga.